Bueno, pues este tiempo ha permitido que finalmente el contingente que volaba desde Madrid a Granada llegara y se incorporara. Así que tengo ya la posibilidad de, cumpliendo exactamente horario, vamos on time perfectamente, presentar la intervención del jefe de Departamento de Viticultura del IMIDRA, del Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias, Félix Cabello Sáenz de Santa María, que va a introducirnos ya en el contexto histórico del cultivo de la vid. Él va a dar un pequeño salto desde el mundo hispano-romano al Renacimiento, salvando lo que vendrá después, que es lo estrictamente andalusí. Quiero decir, porque él ha llegado al final y quizás no ha escuchado alguna de las observaciones que ha hecho Inspiración sobre el trabajo de Mohamed Al-Fayed y en las que se está incorporado también Félix y su equipo, Gregorio, que justamente fueron ellos en el IMIDRA quienes identificaron con técnicas moleculares la variedad que Mohamed Al-Fayed nos había avisado y que podía ser interesante, más allá, además de las técnicas de cultivo que luego a la tarde podremos ver. Gracias al trabajo del departamento, del IMIDRA, pues creo que se comprobó que efectivamente era una variedad antigua, muy rara, que se conservaba, creo que en una colección en Montpellier nada más, una variedad que creo que se llama Gounaya, ¿no? Y ese material lo hemos podido salvar y se incorporará, sí, efectivamente, a las huertas de Generalife. Está siendo propagado ahora en las instalaciones del Jardín Botánico de Córdoba y del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, que también participan y colaboran en este simposio. Así que con ese enlace que hago presentando a Félix, les dejo con su intervención. Gracias, Félix, por el esfuerzo de haber venido y de haber llegado justo a tiempo del avión prácticamente a la sala. Gracias. Ahí, vale. Con el IMIDRA de la Comunidad de Madrid para este simposio. Creo que he metido la pata, ahora que decías, porque también he hecho una pequeña revisión, sobre todo por el tema varietal de los textos andalusíes árabes, y viendo así una comparación que hacían desde Columela hasta Alonso de Herrera, pero he pasado un poquito por los textos árabes, pero supongo que como no es mi campo y hay expertos mucho mejores, supongo que ampliarán muchísimo lo que yo he visto. Lo primero que tengo que decir es que al revisar todos estos textos, que los revisé cuando hice mi tesis allá por el año 92, sobre todo el tema varietal, y después de ya 30 años trabajando en el mundo de la viticultura, he llegado a la conclusión de que no hemos aprendido mucho. O sea que muchas de las técnicas que yo he aplicado en el campo y que no sabía de dónde venían, pues estaban ahí en la obra de Columela y también en la obra de Alonso de Herrera. Entonces, bueno, de forma así breve, comentaré un poco lo que ha sido la revisión de estos textos. Bueno, Columela era también andaluz, nació en el año 3 en Cádiz, y yo he trabajado con la traducción que se hizo por Juan María Álvarez de Sotomayor y una edición facsímile del año 79. Él escribió los 12 libros de la agricultura en el año 42 después de Cristo, y hace dos de los libros que tiene, los dedica a la viticultura, el tercero y el cuarto. Fundamentalmente, lo que trabaja es todas las prácticas culturales de forma muy precisa, tremendamente precisa, que yo mismo me he sorprendido cuando lo he vuelto a revisar. Bueno, como he comentado, eché un vistazo a todos estos textos, pero como creo que va a haber otras personas, sí que me interesa señalar que he visto a nivel de variedades, que es lo que yo he trabajado, la obra de Abu Zakaria
en el libro de la agricultura, es una obra muy importante desde el punto de vista de la defensa de la diversidad genética. Trabaja muchísimo el tema de la diversidad y cita muchas variedades y especies de distintos cultivos, superando ampliamente a la obra de Columela, ¿no? Y incluso muy por encima de la de Alonso de Herrera, que viene posteriormente. Como luego comentaré, el problema ha sido identificar lo que Abú Zakaria decía y a qué corresponde lo que él describía en esa época. Evidentemente, yo el árabe no lo hablo ni en la intimidad y me he tenido que basar, pues como no podía ser de otra forma, en la obra de Julia y todos sus compañeros para poder entender un poco de qué iba esto. Y luego la revisión de Alonso de Herrera, del siglo XVI. Él fue un profesor de la Universidad de Salamanca, también estuvo de capellán con el cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, donde está nuestra finca de investigación, y su ascendencia toledana pues le hizo escribir una obra que yo creo que recoge el compendio de todo lo que se habría escrito hasta entonces. Es un libro muy elaborado. He trabajado con la edición facsímil que hizo la Escuela de Agrónomos y que es la edición de 1645, aunque el primer libro de la obra de Alonso de Herrera, de la Agricultura General, el de 1513. Es un tratado amplísimo, presenta todos los aspectos de todos los cultivos y también de la ganadería, toca temas de medicina, temas de veterinaria, estudio del campo, la ecología, habla mucho de los temas agroclimáticos, que tan interesantes son ahora, y algunas de las cosas que dice están de total actualidad, pues más de 600 años casi después de lo que él escribió, ¿no? Vamos a ir revisando un poco distintos aspectos de lo que serían las técnicas de cultivo, cómo lo ven las tres escuelas, ¿no? Diríamos la romana, lo que ha sido la escuela agronómica andalusí y cómo se ve desde el Renacimiento español. Columela describe claramente lo que sería el suelo apto para el viñedo, que es exactamente el mismo suelo que queremos ahora, ¿no? Que no sea ni suelto, ni apretado, ni seco, ni aguoso, ni que tenga aguas amargas ni saladas. O sea, esto es lo que estamos buscando ahora. Los mejores suelos son suelos sueltos y la viticultura, evidentemente la planta ha evolucionado mucho porque antiguamente en esa época eran plantas que se ponían francas de pie, como luego veremos. Ahora trabajamos con los portainjertos, pero los suelos que requería la vid son los mismos que requiere ahora. Y del clima, pues que no sea ni muy frío ni lluvioso y, por supuesto, sin viento, porque lo que sigue pasando antes y ahora, que hemos ido resolviendo con los sistemas de conducción, pero que veremos también que los romanos ya los tenían estudiados, es pues ese viento que tira los pámpanos cuando empieza a crecer la viña y nos deja sin cosecha. Como novedades, bueno, vemos que los andalusíes dicen más o menos lo mismo y lo que dice Alonso de Herrera es que hay que plantar a mediodía, orientando las viñas a mediodía, cosa que también hacemos ahora, para sacar mejor calidad. Siempre buscando una mayor exposición al sol para conseguir el que haya una mejor maduración de la uva. O sea que este problema era el que había entonces. Posiblemente ahora tendremos que buscar poner a poniente o subirlas en altura si realmente la maduración se nos sigue adelantando con lo que estábamos hablando antes del cambio del clima. A nivel de la plantación, Columela describe muy claramente de qué cepas hay que coger los sarmientos. Y dice muy claramente, no hay que coger aquellas cepas que tienen más producción, porque pueden ser que sean productivas porque sean viejas o estén en un sitio muy fértil. Hay que coger aquellas cepas que tengan más producción por sarmiento. Dice claramente, define lo que es la fertilidad, buscando aquellas cepas que den más racimos por yema dejada, de forma que esas sean las más fértiles y son de las que hay que coger. Y luego habla de lo que es el cabezudo. Aquí yo me acuerdo, porque y lo he hecho cuando era estudiante, al principio de mi trabajo en viticultura, en algunas zonas de La Mancha todavía se planta franco de pie, o al menos se ha plantado en los años 90. Y allí describían perfectamente lo que dice Columela, cómo hay que coger el sarmiento de una vara de un año, de más de 10 yemas, que esté bien agostado, y siempre cogiendo con lo que llamaban el mucrón, que es un trocito de yema vieja de 2 o 3 años. Esto lo define muy claramente Columela para la plantación de
vides francas de pie, que era lo que evidentemente se hacía hasta principios del siglo XX. ¿Qué novedades aporta la escuela andalusí? Pues que se corten el mismo día que se vayan a plantar. Interesante reflexión que es lógica en una situación en la que no se podían meter en cámara los sarmientos. Y también aporta que corten de la zona próxima al tronco, para que también lleven este trozo de madera vieja que va a ayudar muy bien al enraizamiento. Y luego algo que está ahora volviendo en la viticultura, que se está desarrollando con todas las técnicas de una viticultura más próxima a la ecología, más próxima al terreno, ellos mencionan que nunca se plante en luna menguante, siempre plantar en luna creciente. Ahora mismo hay ya muchas bodegas y muchos viticultores que todas estas técnicas tan antiguas le están dando mucha importancia. A mí, sinceramente, me parecían cosas sin mucho sentido científico, pero sí que he observado en la clarificación de vinos que la influencia de la luna sí que es importante a la hora de conseguir un vino más claro. Con las mismas técnicas de limpieza y clarificación conseguimos vinos más claros cuando lo hacemos en luna llena. Bueno, realmente es algo que ya lo vieron los andalusíes. ¿Qué remarca Herrera claramente a la hora de hacer la plantación? Algo que le da mucha importancia y que ninguno de los anteriores se la da. Que se identifique muy correctamente qué variedad vamos a poner en el viñedo. ¿El mío? ¿Es el mío? No. El mío no es. Pero podría sonar. Voy a aprovechar para apagarlo así, porque aunque he dicho a todo el mundo que estoy aquí, pero seguro que me llaman. Bueno, sí se deja apagar esto. No se deja apagar. Bueno, lo que estaba mencionando. Alonso de Herrera lo que hace mucho hincapié en la identificación de la variedad, y esto lo veremos luego cuando revisemos esa parte concretamente. Dice claramente que no es tan importante el coger viñas más productivas o más fértiles, sino que se haga una buena elección de la variedad en función del vino que se quiere obtener y de en qué zona se va a poner esa viña, en función de la fenología, si brotan antes, si brotan después, si el clima es más cálido, si el clima es más fresco. Y menciona la plantación con barbado. Esto es algo que no he visto en las revisiones de los textos anteriores, tanto ni con Humela ni lo que he mirado por encima de los textos andalusíes, mencionando el utilizar plantas ya enraizadas previamente que se ponían en el suelo. Evidentemente, volvemos a hablar de plantas francas de pie y que él hablaba ya de la plantación con barbado. No es la foto, estoy mezclando fotos modernas con los textos antiguos. Estos son los barbados ahora que utilizamos, que son planta injertada. Respecto a la técnica de plantación, Columela menciona claramente la profundidad que tiene que tener el hoyo. Yo que he plantado también vides con azadón y francas de pie, también, esto lo he hecho yo, efectivamente es la profundidad que él decía, de 6 pies de ancho por 3 pies de hondo. Lo que nosotros hacíamos era abrir un hoyo hasta la rodilla del que estaba cavando. Esto era una práctica bastante dura. De hecho, a los que hacían esto les llamaban los joyeros, y yo entendía que no entendía por qué les llamaban joyeros, y era por hacer joyos. Entonces, y además Columela menciona una cosa que era cómo había que acodar la planta, había que doblar la planta pisándola con el pie. Cuando echabas la tierra, metías el pie abajo, echa la tierra de la parte superficial del montón, que era la tierra más fértil, abajo junto a las raíces, acodabas un poco doblando la vara con ese mucrón de 2 años abajo, y eso favorecía ese doblez que hacías que se produjese mayor enraizamiento. Bueno, pues esto ya estaba escrito en el siglo II, hemos avanzado poco. Ahora, evidentemente, estamos plantando plantas con barbados y lo hace una máquina todo automática con un láser que va colocando las plantas exactamente en el sitio que queremos, y con una reja las metemos a algo más de 3 pies de hondo. Pero realmente lo que hacían en esa época era lo que se ha seguido haciendo. Y aquí sí que hay una novedad que Columela no tiene y que he observado en los andalusíes, que hablan de los mugrones. El mugrón es lo que conocemos como acodo,
y dice perfectamente que se enraizan y que a los 2 años se puede cortar la rama que ha hecho el acodo y que inmediatamente dan fruto porque se ha producido el enraizamiento. Pues vamos a lo mismo, no existía la filoxera, el acodado era una técnica de multiplicación muy buena para, desde una planta fuerte y sana, poder reponer una marra que se hubiese muerto o incluso multiplicar por 2 la plantación haciendo acodos constantes. Y es una descripción que hacen perfectamente tal cual se ha hecho pues en viñas viejas de La Rioja, de La Mancha, de la Ribera de Duero, del Priorato, pues se siguen viendo algunas vides acodadas que tienen la parte del pie gordo sobre un porte injerto de vid americana y luego el acodo es una vitis vinífera. Claro, lo que sí que bien sabían los viticultores viejos es que si cortaban por aquí, que es lo que aconsejaban los árabes, la planta nueva era atacada por la filoxera al cabo del tiempo y moría. Entonces podemos ver acodos bastante importantes en vides muy viejas, ya digo, de esas zonas de cultivo en España. Y esto es algo que quiero mencionar y que agradezco mucho que me hayáis invitado porque he empezado a entender de dónde vienen nuestras variedades. Siempre habíamos sospechado y de hecho sabíamos que en un momento dado en España se hizo una multiplicación por semillas. Lo explicaré luego al final de la conferencia. Esa multiplicación por semillas la describen perfectamente Ivonne Basal y Altignari. Y hablan, y ahí es el único fallo que cometen, cómo hay que dejar que las uvas se hagan pasas, por lo tanto semillas bien maduras, cómo hay que separarlas, cómo hay que hacer una cama, cómo se meten en macetitas pequeñas y se las hace germinar. Lo describen perfectamente. Y luego dicen que el proceso de siembra de los huesos para vides se ponen en las macetas. Ellos pensaban que con esa multiplicación estaban reproduciendo la vid originaria de donde salía la planta. Realmente, evidentemente, no fue así. La vid es muy heterocigota y, por lo tanto, había un cruzamiento y la planta que multiplicaban no tenía nada que ver con las características de la que partían las semillas. Pero eso que hicieron y que aconsejaron es lo que yo creo que nos ha dado una gran parte de nuestra diversidad varietal, como explicaré al final. En el tema del injerto, claramente Columela habla del injerto de hendidura y tanto Columela como la Escuela Andalusí hablan del injerto de taladro y barreno. Es decir, que esto no lo había oído en mi vida y he tenido que estar buscando qué era eso. En realidad es atravesar una planta que está viva por otra que aporta una rama y la cruza por medio. Esa técnica ahora se utiliza mucho en los bonsáis. Esta es la foto que he podido sacar del injerto de barreno. Los otros injertos que menciona Alonso de Herrera es el de empalmar vides, que bueno, es un injerto en inglete, que prácticamente ya no se utiliza, y luego lo que se está pasando ahora, que es un injerto de yema, que se está utilizando mucho en la zona centro de España para hacer una renovación de variedades. Injerto de yema en verano. Perfectamente descritos todos los injertos que estamos haciendo por los distintos tratadistas. Evidentemente el que no está descrito es el que ahora mismo más se está utilizando para hacer la planta de injerto, que es el injerto en omega, una máquina que hace un troquelado en la vid vinífera y en el platón americano de exactamente el mismo grosor, se juntan, no hay que atar prácticamente y con un poco de parafina se sueldan. Pero todo lo que ha sido injerto en campo y que yo he hecho mucho, pues nosotros prácticamente el 100% de lo que hacíamos era el injerto de hendidura sobre tierra, como explica muy bien Columela y también Alonso de Herrera. El injerto de hendidura, en lo que yo he visto, lo mencionan también para el manzano, pero no hacen una descripción tan exhaustiva, o al menos yo no la he encontrado en los textos andalusíes. Respecto a la poda, Columela hace una descripción muy precisa de la poda y hablaremos de los matices revisando los otros textos. Dice que debe hacerse antes de que brote, en primavera, cuando está la planta llena de humedad, o sea, que lo dice así, que es cuando está produciéndose el movimiento de savia, porque esta sí que es la máquina. Yo he trabajado con ella, a pesar de mis años, espectacular, algo totalmente inmanejable, pero yo he visto a gente en La Mancha podar con esto espectacularmente, cundiéndoles muchísimo más que con la tijera. Con esta parte era con la que cortaban los sarmientos y luego cuando tenían que destoconar algo, con esta otra parte de aquí, el mango algo más largo que este que aparece aquí, que es de una fotografía de un museo arqueológico. Por lo tanto, tenían que dar un corte
como si fuese con una hoz, y en la medida en que el sarmiento estuviese más blando, conseguían un corte más liso y ofrecían menos resistencia a la podadura. También menciona muy bien Columela que las podas en plantas jóvenes deben de ser podas cortas, procurando no agostar, no dar mucho vicio a la planta, de forma que consigamos que el tronco coja grosor y la cepa se forme bien. Algo que no estamos haciendo ahora en las nuevas plantaciones, porque normalmente a base de agua y abono subimos muy rápidamente la planta arriba y partimos de un cimiento pequeño, que luego nos da otros problemas de enfermedades de madera por un crecimiento excesivamente rápido. O sea que Columela ya había visto que eso no había que hacerlo. Y luego menciona el desnietado, tal cual, despampanado, deshojado, para conseguir una mejor madurez del fruto, algo que ahora mismo es una de las prácticas como muy de moda para conseguir que el fruto madure mejor. En los años 30, 40, esto se hacía solo en zonas pues como La Rioja, con mucha menos insolación que podía ser La Mancha, pero ahora mismo esta práctica con maquinaria se está haciendo prácticamente en todos los viñedos de España. Y luego, en el tema de la poda, dicen los andalusíes que habría que hacerla justo después de la vendimia, cuando desaparecen las Pléyades. Esta es una constelación que desaparece pues, a finales de octubre, principios de noviembre, y aparece en el cielo. El momento más bonito de verla es en el verano, y ahí hablan también de que el corte sea recto, no oblicuo, pero que por facilidad, como lo hacían con la podadora que hemos visto antes, se impone el corte oblicuo, que es más fácil de sesgar así. Y hablan de que las plantas con este sistema de poda se trata de que estén a la misma altura, equidistantes, y conseguir una producción razonable. ¿Qué dice Alonso de Herrera? Él dice, vamos a ver, los romanos estaban diciendo poda tarde, poda hacia la primavera, cuando va a brotar la planta. Y sin embargo, la escuela andalusí dice, no, poda en otoño, justo después de vendimiar. ¿Qué explicación le doy a esta distorsión en estos tipos de texto? Herrera dice que hay que podar antes las cepas que brotan antes, por lo tanto, aquellas que van a tener una brotación muy temprana, aconseja que se broten, bueno, pues lo más pronto posible, que puede ser perfectamente en mes de noviembre, diciembre, enero, y sin embargo, las que van a ser tardías, que van a brotar más tarde, las puedes podar más cerca de primavera. ¿Qué pasaba con lo que estaban diciendo los andalusíes? Fundamentalmente, las vides que ellos estaban cultivando eran vides que trajeron de Oriente, en principio. Como luego explicaré, tienen un haplotipo definido y son vides que en general las llamamos de la proles orientalis y que tienen unas características de uvas y de producción específica. Y entre esas características que tiene la proles orientalis es que brotan pronto. Por lo tanto, la explicación es que los andalusíes podaban las vides pronto porque sus cepas brotaban pronto y conseguían el fruto más temprano que las vides que habían sido seleccionadas por vides salvajes o vitis silvestris de aquí de la península ibérica, o otras vides que habían venido de la parte de Italia o de la zona de los Balcanes. Alonso de Herrera también menciona que hay que quitar lo seco y lo carcomido, y también habla del deshojado, diciendo deslechugar las viñas. Yo, sinceramente, este término no lo había leído, pero me parece muy bonito y por eso lo he puesto. Columela menciona que hay que poner apoyos y estacas fuertes a partir de los 30 meses y menciona la altura del yugo, que sería exactamente lo que ahora tenemos como las espalderas. He estado buscando en los textos y viendo las descripciones que se hace, y está definiendo como una especie de cordón, no parecido al cordón que hacemos ahora con espaldera, pero sí a través de estacas, palos y cuerdas. Luego trataban de no dejarlas en forma libre, como las cultivamos en La Mancha o en Rioja antiguamente, o antiguamente también en la Ribera de Duero, sino que está hablando más bien un sistema parecido al jerezano, a la poda jerezana, donde hay un apoyo, una cuerda, una estaca para definirlo. Y también menciona cómo renovar las cepas pegándoles un corte abajo y empezando de cero. Y en el Renacimiento he visto también los parrales montados sobre álamos y almeces. Esto es algo que también vimos cuando estuvimos aquí trabajando en la Alhambra sobre el tema de los rampotinos, pero que supongo que habréis después y no voy a mencionar más. Respecto a la defensa contra plagas y enfermedades,
Es curioso que todos hablan de la ceniza, con orina, de higuera, mezclada con otros elementos, y habla también de esparcir ceniza sobre las vides para que no les afecte la helada. Lo que he estado viendo y tratando de entender, porque claro, lo difícil es leerse esos textos y ver qué nos están diciendo de lo que pasa ahora. Yo he querido entender que lo que estaban haciendo era proteger a las vides contra el hongo que en ese momento a lo mejor estaba atacando más fuertemente, que era la yesca, o sea, las enfermedades de madera. Evidentemente, las enfermedades criptogámicas o idiomieldio no las tenían, luego no están defendiéndose contra eso. Y entonces, ¿qué dice Columela? Sacar los sarmientos y fragmentos del yugo, o sea, los trozos de madera de la formación de la espaldera, esa espaldera que hacía, fuera de la viña cuando el suelo esté seco, porque dice que si lo sacas cuando está húmedo, pisoteas y aplastas el suelo. Y eso es algo que no estamos haciendo ahora. Nosotros ahora podamos con prepodadoras, dejamos trocitos muy pequeños de sarmiento, que además pensamos que incorporándolos al suelo aumentamos la materia orgánica, y ya hay varias teorías que están diciendo que esa práctica es la que está haciendo que todas esas enfermedades de madera nos estén atacando fuertemente, más en las plantaciones nuevas que en las más viejas. Entonces, posiblemente todo lo que ellos hablan de la defensa contra plagas y enfermedades, sobre todo enfermedades, era echar cosas para proteger a la planta de las heridas de poda para evitar que entrasen enfermedades de madera. Respecto a la ceniza, y menciono algo que estamos haciendo ahora en el IMIDRA, hemos cogido textos de los años 30, 40 del siglo pasado en pueblos de la zona sur de Madrid, concretamente en Belmonte de Tajo, y entonces sí que hablaban de que cogían la ceniza de los braseros y la utilizaban para tratar las viñas, echándole agua y vinagre, cosa que menciona Alonso de Herrera. Él también la mezcla con orina humana, específica, que sea humana. Entonces, ante ese uso de la ceniza, luego hubo una evolución en esa zona a decir una frase que más vale una pala de tierra a un tratamiento, una pala de tierra a tiempo que un tratamiento de azufre a destiempo. Entonces, bueno, en esta agricultura biodinámica que estamos haciendo ahora, pues ha habido un agricultor que ha empezado a echar polvo a las viñas. ¿Y qué hemos visto en esa zona concreta de Belmonte de Tajo? Pues que efectivamente hace una buena defensa contra mildio y oidio, especialmente contra oidio, sin echar ningún tipo de producto fitosanitario. Y es algo como que queda reflejado ya en los textos andalusíes y en los textos romanos. Aquí vemos cómo queda cubierta la hoja con una fina capa de polvo. No sabemos a nivel fisiológico cómo está actuando. Queremos probarlo, por eso hemos pedido un proyecto de plan de desarrollo rural en 3 ecologías distintas, en suelos graníticos de San Martín de Valdeiglesias y en suelos de descomposición de arcosas de Navalcarnero, porque sí que hemos comprobado empíricamente que en la zona de Colmenar funciona, pero es un suelo muy calizo, con mucho contenido de caolín, que también sabemos que a veces se utiliza como coadyuvante en algunos espolvoreados de fitosanitarios. Respecto a los usos de las uvas, vinos y pasas, bueno, como cosa reseñable, recomienda lo que es el concepto de Majuelo, Columela, diciendo que hágase la mezcla de variedades en el campo, vendímiese todo a la vez y con eso sáquese la mezcla del vino que uno quiere obtener. Siempre que maduren todas a la vez, porque dice que si alguna madura más tarde, ese sabor verdoso provoca vinos muy ácidos que no son buenos de conservar. Y bueno, Alonso de Herrera señala todos los elementos para el uso del vino, las tinajas, describe la bodega con mucho detalle, incluso algunas prácticas para quitar los defectos del vino. Señalo algo que me ha llamado la atención. Menciona la cuelga de racimos que hacían los moros de Granada, práctica habitualísima en la zona centro de España, en La Mancha, Madrid, no tanto en La Rioja ni en Castilla y León, pero sobre todo en La Mancha y en Madrid. Y habla de una cosa que me he quedado alucinado, porque yo no lo conocía, poner los racimos en salmuera. Esta práctica es algo que hacíamos en el Encín para conservar los racimos. Esa foto que ven ahí es de una exposición que hicimos en 2011 y los racimos están metidos en esa salmuera desde 2056 y siguen conservándose. Están todavía en exposición, las podemos ver en el Encín.
Y me ha resultado gracioso porque describe exactamente la misma técnica que se utilizó para conservar los racimos, meterlos en ánforas, precintar perfectamente para que no se produzca la evaporación del agua, y eso lo hemos hecho. Y luego hablaba también de la elaboración de vinagres, sobre todo con la técnica de calentamiento del vino. Bueno, voy a lo que soy más potente. He sufrido para contar toda esta parte, que me ha costado muchísimo revisarla, y vamos a hablar de las variedades. Este es un artículo que publicamos con Rosa Arroyo hace ya muchos años, donde estudiamos el haplotipo cloroplástico de las variedades de vid desde Oriente Medio hasta la península ibérica, cogiendo variedades de todo el norte de África y de toda la parte europea. El ADN cloroplástico lleva la herencia materna de unas vides a otras. Por lo tanto, podíamos hacer un estudio genético de cuál era el origen de las variedades. Sobre todo buscábamos ver si realmente había lo que se ha hablado, una domesticación única de la vid en una zona concreta, en esta de aquí, en la zona de Azerbaiyán, y a través del transporte de las distintas civilizaciones había llegado el cultivo de la vid a la península ibérica, o realmente había elementos de domesticación que habían sido desarrollados en el espacio y en el tiempo de forma simultánea. Jan Egrul estableció las tres proles, la proles orientalis, la proles póntica y la proles occidentalis. ¿Qué vimos en este estudio? Pues que eso que decía Negrul, que lo hizo midiendo hojas, racimos y bayas, se correspondía con un concienzudo estudio que hicimos de ADN cloroplástico. ¿Por qué menciono esto? Voy a ir a la península ibérica. Vemos la diferencia, las vides cultivadas y las salvajes tienen predominio del haplotipo A, que se mantiene prácticamente en toda Europa, salvo en la península itálica, donde hay un predominio del haplotipo D y que se ve en las vides cultivadas ese haplotipo. Y si nos vamos a estudiar las vides más a oriente, vemos un dominio del haplotipo D y el haplotipo G, que solo aparece en Oriente Medio y Lejano Oriente. Y no aparecen en las salvajes de Europa, y sí aparecen en algunas cultivadas de forma esporádica, lo que demuestra que ha podido haber esa tesis de traslación del material vegetal de Oriente a Occidente. Pero en este artículo lo que demostramos es que había un hecho diferencial en la península ibérica con un posible foco de domesticación claro, diferente al resto, y un posible foco de domesticación en Italia. Bueno, posteriormente ya publicamos el origen de algunas variedades, como la Tempranillo, donde una variedad, el albillo mayor y el benedicto, actuando macho el albillo mayor y benedicto hembra, producen esta variedad. Siempre el haplotipo que vendría sería el de la hembra al hijo, en este caso los dos tenían el haplotipo A. En la España romana, Colúmela describe un montón de variedades. Las pongo ahí para que se vean que no son pocas, pero dificilísimo de identificar a qué corresponde actualmente. Ha habido alguna que han dicho que la visual podría ser la Irene, yo no lo veo en la descripción en absoluto. También se habló que las apineas podrían ser los moscateles, posiblemente el moscatel de grano menudo, o muscat de Frontignan, o muscata petit grand, que es los distintos nombres que tiene, pero realmente las descripciones de Columela son dificilísimas de trasladar a la actualidad. Si nos vamos a la Escuela Agronómica Andalusí, a la vid le llaman carn, y Ivonne Basal cita algunas variedades, Almurjar, bueno, hay muchísimas otras que citan, no he querido profundizar en ello, porque supongo que luego se hablará, pero Altignari también menciona la variedad melar, tanto negra como blanca. Yo creo que está ahí, sí, me parece, identificar los moscateles, y pienso que alguna de ellas, por la descripción que hace de que tienen uvas de distinto color del mismo racimo, me iría a esta variedad que es la Ferral, una uva de mesa antiquísima y que realmente madura mal, pero que tenía esta característica de tener en el mismo racimo uvas de varios colores. De todas formas, cuesta muchísimo también identificar las variedades en esos textos del siglo XI. Cuando nos vamos al texto de Abu Zacarías, un siglo después, siglo XII, sí que parece definir claramente una variedad moscatel, claramente, y habla que hay dos tipos, una de color tinto y otra bermejo. El color bermejo aquí sería blanca, lo que pasa que cuando madura el moscatel, las pasas de Málaga lo sabemos, toma ese color rubio o amarillento dorado que llega a veces a parecer marrón. Por eso yo me inclino a que la descripción que hace Abu Zacarías sí que podía ser el moscatel. Y luego describe una como redonda y la otra no dice cómo es. Entonces suponemos que no lo sería, porque se dice que solo una de ellas es redonda. Entonces posiblemente
está describiendo, y es lo que yo creo, como uva blanca amoscatelada, redonda, lo que sería el moscatel de grano menudo, que coincidiría con la descripción que hace Columela, y luego está describiendo la otra, que no es redonda y de color negro, que podría ser el moscatel de Málaga, esta variedad, que es un moscatel de Málaga negro, que es una mutación somática del moscatel de Alejandría o moscatel de Málaga blanco, pero que posiblemente ya en aquella época, siglo XII, ya se cultivaban las dos, las diferenciaban, ya era una uva que servía muy bien para hacer vinos aromáticos dulces, para hacer pasas sobre todo, y estupendamente para comer en fresco. Donde ya sí que en el tema varietal llegamos a un momento en el que podemos identificar perfectamente lo que se describe en 1513 y lo que corresponde con las variedades de ahora de forma precisa y exacta, es la obra de Alonso de Herrera. Mira que repaso la presentación y me he comido lo de español. Bien. Él menciona todas estas variedades que pongo aquí: albillo, torrontés, moscatel, cigüente, jaén, ebén, alarige, malvasía, lairén, palomina, aragonés, palomina negra, tortozón, herría albinoso, castellano blanco, castellano negro y uvas prietas. Todas estas variedades corresponden a la descripción que hace Alonso de Herrera exactamente con variedades que tenemos ahora. De hecho, todas están aquí, sus fotografías, hechas en el siglo XXI. Salvo el Herreal y el Vinoso, que no hemos encontrado nombres ni parecidos y la descripción es un poco ambigua y no nos lleva a definir exactamente a qué variedad corresponde. Albillo lo mencionaré luego, torrontés, estamos hablando posiblemente del torrontés de Montilla, que sería una sinonimia de la variedad alema. El moscatel, la descripción que hace clarísimamente es el moscatel de grano menudo, posiblemente el mismo que describe tanto Columela como Abú Zacarías. La cigüente es la cigüente, que es una descripción exacta, es una variedad que aparece a lo largo de toda la Ruta de la Plata, desde Badajoz hasta Galicia. La Jaén es la variedad que está aquí en la zona de Granada, Jaén, Málaga, que también la menciona Columela en su obra al principio, junto con la teta de vaca. Ebén, hablaré luego de ella, es muy interesante esta variedad, también conocida como jibi. La alarige es una variedad extremeña y está tal cual descrita. Malvasía, nos inclinamos que estamos hablando de la que llamamos ahora malvasía aromática, la antigua malvasía de Sitges, que también aparece en sitios de Italia, los Balcanes, Italia, y así sucesivamente. Listán prieto, que es la palomina negra, esta sería la que, como luego comentará mi colega, llevó gran parte del material genético a América. Tempranillo, hablaré ahora de ella. Bueno, todas ellas están, y la castellana blanca es esta, una variedad muy interesante. El castellano negro coincidiría con una variedad portuguesa, la tinta cao, por la descripción que hace, y es esta variedad que tenemos aquí. Y luego las uvas prietas, es decir, que de todas las descripciones es la que no estoy tan convencido, pero bueno, por ya cerrar el círculo, la hemos asumido con la prieto picudo. Dos razones: describe un racimo negro y la uva la describe como una forma alargada, entonces, y racimo apretado. Esta es una descripción un poco ambigua, pero bueno, podría coincidir, uvas prietas, prieto picudo, podría coincidir con esta. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Que las descripciones del Renacimiento sí que ya son perfectamente trasladables a nuestra actualidad. Y por lo tanto, aquellas variedades que en 1513 describe Alonso de Herrera, todas menos dos, están cultivándose en la actualidad con mayor o menor éxito de cara a lo que es el tema. Con algunas problemáticas. Cuando él habla de albillo, tenemos una homonimia en albillo actualmente. Tenemos el albillo real, que es el que se cultiva en Madrid, Cebreros y Toro; el albillo mayor, que se cultiva en Castilla y León y en La Rioja bajo el nombre Turruntés; el albillo de aquí, precisamente de Granada, que es una de las variedades que hemos introducido para poner aquí en los jardines de la Alhambra, que es una variedad antigua, descrita y definida, al menos desde 1808 hemos encontrado descripciones y posiblemente anteriores. Y luego hay otra variedad albillo, que es el albillo del Pozo, que se cultiva en la zona de Albacete. ¿A cuál de los cuatro se refería Alonso de Herrera? Inicialmente yo pensé que se refería al albillo real, pero es posible que la descripción de Alonso de Herrera sea el albillo mayor, por lo que hemos visto al principio. El cruce de albillo mayor por otra variedad que se llama aragonés dan lugar al tempranillo, que ahí tenemos también
otra homonimia. Aragonés puede ser tres cosas ahora mismo. El Benedicto o aragonés, que es la madre del tempranillo, el propio tempranillo, que se le conoce como aragonés en algunas zonas de la ribera del Duero y sobre todo en Portugal, y luego la garnacha tinta, que también se la conoce como aragonés en la zona de Méntrida. Yo, sinceramente, después de revisado y mirado con mucho detalle, sigo pensando que Alonso de Herrera describe el tempranillo en la variedad aragonés. Pero entre el tempranillo y su madre Benedicto, la verdad es que la cosa hay que andar con mucho cuidado. El tempranillo suele ser más apretado que el Benedicto, pero luego también hay tempranillos que son más sueltos, dependiendo de los clones y de los cultivos. Pero yo, sinceramente, creo que la descripción que hace Alonso de Herrera es del tempranillo. Pero el problema son estas homonimias que nos dificultan la identificación. Por último, y acabo, ¿cómo voy de tiempo? Justamente ya. ¿Me ibas a echar de la bronca? Bueno, pues la llamada de teléfono, como los partidos de fútbol. 5 minutos. Vale. Bueno, pues el trabajo que presentaron desde Montpellier, Thierry Lancôme y su equipo, bueno, digo Thierry Lancôme, aunque hay un equipo mucho más potente, pero es con el que yo tengo más relación y con el que hablo de temas de ampelografía, sobre el origen de las variedades y la influencia andalusí. Ellos hicieron un estudio amplísimo con miles de variedades y fueron haciendo un estudio genético de árbol de cómo se producían los grupos varietales. Y aparece un grupo genético muy importante a partir de una variedad que se llama Givi, que es la Eben nuestra, es una sinonimia, y ven que hay un grupo muy importante de esa variedad. Hay otros también, como el de Jaén Blanco o Pardina, que también es de origen español, y luego hay otra variedad sobre la que todavía no hemos acabado de hacer los estudios bien, que es el Sabañino Traviner, porque es una variedad que nos aparece en Galicia, en la parte de Asturias, algo en el País Vasco, y que sabemos que es la madre de dos variedades españolas, como son la Verdejo y el Godello, cruzadas precisamente por una variedad que es la castellana blanca, que menciona Alonso de Herrera. Pero los grupos Givi, Pardina y Sabañín Blanc son grupos importantes a la hora de haberse producido variedades a partir de semilla por multiplicación de semilla. El caso de la Guas Blanc es muy importante en Francia. Esta variedad precisamente es un haplotipo, hablo de memoria, me parece que es haplotipo C, y es lo que hace que Francia tenga un gran número de variedades descendientes de esta variedad. Y el caso de Sultanina y Chasselas se han utilizado muchísimo en la mejora de uva de mesa. Por lo tanto, eso es más posterior, yo creo. Pero si vamos al origen, los cruces de Givi o Eben, Pardina y Sabañín Blanc o Traminer, son cruces que se produjeron posiblemente, como hemos visto por la revisión de los textos andalusíes, siglo XI, siglo XII, siglo X, por esa época hubo multiplicación a partir de semillas. Vamos a centrarnos en el tema de la Eben. La Eben tiene el haplotipo C, que por tanto procede de la parte de Oriente en principio. No es que sea 100% así, pero puede ser. Tiene una característica muy importante, es una variedad que es hembra, o sea, no produce autofecundación, sus estambres son reflejos. Por lo tanto, ella, para producir el racimo, tiene que recibir polen de otras plantas. Y, por lo tanto, es 100% seguro que vas a tener un cruzamiento entre una variedad y la Eben. Si nos centramos en la península ibérica, solo en la península ibérica, vemos que Eben, por Alfrocheiro Preto, ha dado 3 variedades portuguesas. Por Amaral, otra. Por Viñao, otra. La teta de vaca, que la menciona Columela, y que es una de las variedades también más antiguas, esta también de haplotipo C, por lo tanto, ambas dos son haplotipo C, da el Rouso dos Pintos. En la parte de Portugal, cruzado por la Merensao o Trousseau, de origen supuestamente francés, pero que la encontramos muy extendida en la zona de Galicia, norte de Asturias, País Vasco y también algo en La Rioja, pues la Merensao o Trousseau dan cruzadas por Eben, bastardo negro, baboso negro y el galego de Montemenot. Y la Graciano, también conocida en Portugal como tinta menuda, que aparece también en la zona de Jerez como tintilla de rota, da la Garró. La Garró es el nombre que tiene ahora esta variedad en España, porque el que la registró primero fue el Grupo Torres con ese nombre, porque la encontró en su zona de Cataluña, pero la Garró con el nombre Mandón la encontramos en la zona entre España y Portugal, en la zona de Arribes del Duero. Por lo tanto, posiblemente ese grupo de cruzamientos se produjo ahí.
En el caso de las variedades de Levante y sur de Francia, tenemos, desgraciadamente, una de las variedades que más actúa en los cruzamientos con Eben es un brustiano, pero es un brustiano falso, porque el verdadero brustiano que conocemos ahora es otra variedad distinta. Esta variedad está en la colección de Montpellier, la hemos encontrado también en algunas cepas aisladas en la parte de Cataluña y Aragón, y me parece, hablo de memoria, creo que también en Baleares, y ha dado lugar a Macabeo, Plan de Cervera, una variedad que ha descubierto el Grupo Torres de minoritarias que está seleccionando ahora, y la variedad Sarelo del Cava. O sea, dos de las variedades del Cava catalán proceden del cruce de Eben por esta variedad brustiano falso. El Claret da la Plan de Valljubas y luego el Monastrell da otras 3 variedades, entre otras la Gorgollasa, una variedad minoritaria de Baleares. Y por último, la Tortozón. Si recordamos lo que vimos antes, Tortozón, Alarige, Jaén, Eben, todas ellas estaban descritas por Alonso de Herrera de forma simultánea. Luego, sus cruces son anteriores. Quiere decirse que el Tortozón, cruzado por Eben, ha dado lugar al Alarige que menciona Alonso de Herrera. Por lo tanto, ese cruzamiento se produjo antes del siglo XV. Y el Jaén, que está también mencionada y que también mencionaba Columela, cruzada por Eben, ha dado la variedad Sabro. Luego, aquí se producen una serie de cruzamientos que yo creo que es entre Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, que entre la variedad Tortozón, que es una minoritaria ahora mismo prácticamente extinguida, y cruzada por la Eben, de origen posiblemente árabe, ha dado lugar a un montón de variedades. Seguimos investigando y creo que estamos encontrando más cruzamientos de esta variedad. Luego, este es el legado varietal que nos han dejado los andalusíes al patrimonio varietal español. Muchísimas gracias, Félix. Si os parece,